Amén. Tomen así. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán de nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán de vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hay dos aspectos que quiero resaltar de Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, y hoy les voy a hablar de las 4 lunas de sangre. 4 lunas de sangre. Brevemente lo voy a hacer para que pongan mucha atención y utilicen este conocimiento para sus vecinos, sus amigos, o incluso en lo que lean en internet. En Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 2 es un contraste del comentario anterior en el que se habla de que debemos estar atentos a las profecías. Por eso el versículo comienza con un pero hubo también falsos profetas. Por eso tiene un pero, porque en el contexto anterior habló de que debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana. Y habla de la palabra profética más segura que habló del Señor Jesucristo, y les dice que no todo profeta es buen profeta. Dice que realmente hubo falsos profetas, pero del mismo modo que hubo falsos profetas entre los judíos, dice que habrá entre nosotros falsos maestros. Esta es la primera cosa que quiero resaltar. ¿Cómo se sabe cuando un maestro es falso maestro, hermanos? Se sabe por medio de su enseñanza, porque por eso se le llama falso maestro, porque no enseña correctamente. De ahí que la palabra falso se añada a su función, ser maestro. Y cuando se es maestro, se tiene que dar la información correcta, sin torcerla, sin alterarla, sin mutilarla, sin desviarla, sin cambiarla, aplicarla y presentarla como Dios la presentó. Se sabe que uno es falso maestro por lo que enseña, no hay otro modo, hermanos. A la gente no se le ve falso maestro porque tiene fea cara, hay gente fea, pero que es muy buena persona. Sí, en serio, no estoy bromeando, de verdad. Hay gente que ve a alguien y ese parece falso maestro, nada más porque está feo. Sí, pero como que el hermano no tiene buenas doctrinas. Y también sucede todo lo contrario, hay gente que es carismática, que tiene bonitas facciones y luego dice: ay, qué hermoso es ante los ojos de Dios. No, no computa. La belleza de Dios tiene que ver con su palabra. Pues ni una cosa ni la otra indica. Para saber si uno es falso maestro se sabe a través de la enseñanza. Y la segunda cosa que quiero resaltar es que introducirán encubiertamente herejías que destructoras. Primero las introducen. Segundo, ¿cómo las introducen? Sin que las personas se den cuenta de que las estén introduciendo. Tercero, hermanos, lo que introducen son herejías y esas herejías destruyen. O sea, que si tú recibes y aceptas a un falso maestro, tú vas a compartir el final del falso maestro, porque todos los versículos posteriores son razones para no torcer y no recibir a un falso maestro. Ahora, trayendo alusión a los falsos maestros, hermanos, tenemos que tomar en cuenta que las personas que seguimos nos pueden llevar al infierno. Dijo el Señor Jesucristo a los fariseos: ustedes cruzan mar y tierra para ser prosélitos, y una vez que lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El maestro que tú sigues te puede llevar al infierno. Eso es un hecho, por las cosas que enseña. Si te enseña mal, ¿a dónde vas a ir? Dijo el Señor: 2 veces hijo del infierno. Y la palabra hijo es una metáfora, un lenguaje que se utilizaba para indicar que iban a ir al infierno. Es importante que consideres quién te está educando, qué estás siguiendo. En la semana tuve una consulta de un hermano que me preguntó acerca de un artículo que habla de las 4 lunas de sangre. El artículo, hermanos, está en internet. De hecho, existe un libro que se llama Algo está por pasar y tiene como título Las 4 lunas de sangre. Ustedes tuvieron oportunidad de presenciar uno de estos eclipses en algunos días pasados. Incluso no sé quién se desveló mirando el eclipse. Lo hicieron. Y a ese eclipse se le llama una luna de sangre, porque su color se torna rojo o naranja. Vi una imagen en internet que indica que entre más alejado esté de la Tierra, más rojo o más naranja se va a tornar la luna por causa del sol. Entonces,
Este fenómeno hizo que una persona escribiera un libro en el que dice que estamos prontos a tener otros 2 eclipses en el 2014 y 2015 va a haber más eclipses. Y nos dice lo siguiente: un eclipse lunar completo a menudo puede resultar en una luna roja o naranja, e incluso a veces de un rojo profundo. Cuando un eclipse lunar se produce en el momento de las fiestas de Israel, el pueblo judío, se le conoce como luna de sangre. En parte, dice, debido a los sacrificios que estas fiestas a menudo implicaban. O sea, había sacrificios en las fiestas judías. Dice, ambos eclipses lunares y solares se han predicho con exactitud, así como trazado en el pasado. Por ejemplo, dice él, en el sitio de la NASA hay una lista de eclipses de más de 5,000 años de datos para saber cuándo han sucedido y los que van a suceder. Y la siguiente discusión, dice, se basa en esos datos. Yo no soy astrónomo, entonces para poder yo responderle ese argumento, yo tengo que leer un poco acerca de la astronomía, darme cuenta cómo funcionan los eclipses y tener un poco más de información. Ahora, lo que me interesa es lo que viene a continuación. Él dice que se le llama un evento tetrada, le llaman, aunque son 4, le llaman tetrada, lunar en las fiestas judías. Dice, ocurrirá una vez en este siglo, en el 2014 y 2015. No les voy a leer todo el artículo, no es largo, pero no quiero leerlo todo. Si ustedes empiezan a analizar, dice, si nos vamos más atrás en el tiempo, el único lunar eclipse total asociado con las fiestas judías eran el 2 de abril de 1493, y dice que es la fiesta de la Pascua. El 25 de septiembre de 1493, también la fiesta de los tabernáculos, seguida de unos eclipses lunares totales el 22 de marzo de 1494, también otra Pascua, y el 15 de septiembre de 1494, dice la fiesta de los tabernáculos. Y luego dice, esta tetrada bien puede estar asociada con la expulsión de los judíos de España de 1492. O sea que cuando sucedió un eclipse, los judíos fueron expulsados de España. Luego después dice que en otros años se desalojó a toda la comunidad, alrededor de 200 judíos, a la fuerza, murieron una vasta gente judía, y en el periodo de 1400 a 1491, 1493, hubo 8 eclipses asociados a la expulsión judía a España. La secuencia comienza con un eclipse lunar del 8 de mayo de 1491, seguida de un eclipse total del 2 de noviembre de ese mismo año. Y dice, estos solo fueron algunos pocos meses antes de la publicación del orden del desalojo judío real. Luego, en 1492, dice, un eclipse lunar se produjo el 26 de abril, y más adelante dice que todo esto tiene que ver con lo que sucedió con Israel. Y es un poco tedioso, pero sigue diciendo lo mismo. Pero al final de cuentas son más o menos tres aspectos los que él nos cuenta, en el que cada vez que hay un eclipse lunar o de sangre sucede algo con Israel. Y finalmente, hermanos, termina diciendo lo siguiente. Escuchen con atención porque esta parte es la que voy a comentar. Es por estas razones que un número de personas de diversas religiones se pregunta si no habrá también algún evento significativo, una serie de eventos, principalmente de Israel, o tal vez en todo el mundo, cerca de la hora de la venida de la tetrada, o sea, de las lunas estas. Se preguntan si algo no va a pasar. Y aquí él afirma lo siguiente: Jesús nos dijo que ningún hombre sabrá el día ni la hora de su venida. Eso citando, obviamente, Mateo capítulo 24. Entonces, cuando la gente empieza a ver que aparentemente sí sucedió algo con Israel cada que hubo una luna, la gente le cree a esta persona. Eso se llama falacia. La falacia en la argumentación es un razonamiento que parece real, que parece que es verdad. Yo lo primero que respondo cuando me preguntan acerca de esto es: una luna no prueba más que una luna, porque está probando que una luna de sangre sucedió. Que se le llama de sangre, no es luna de sangre, y no tiene que ver con cuando la Biblia dice se convertirá en sangre. Eso es otra cosa muy diferente que luego voy a tratar. Pero les voy a dar solo un adelanto, porque quiero que tratemos este tema. No podemos ser ignorantes en ello, hermanos. Y aparte de que si ignoramos algo, nos pueden engañar. Entonces, yo podría acabar esta discusión así de simple.
El 2014 o el 2015 va a suceder, ya sucedió una en el 2014, luego el 2015 va a suceder otra. Yo podría acabarla, esperemos a que pase el 2015. Si no viene el Señor, no tenía razón. Y ya, nos quitamos de problemas. Ya del 2016 que estemos aquí y les diga, hermanos, ¿se acuerdan del que escribió del 2015? Que el Señor iba a venir en ese tiempo por las lunas. Sabemos que era un falso profeta, porque su profecía no se cumplió. Ahora, la persona que escribe en estos artículos ya profetizaron la venida del Señor para el 2006, si mal no recuerdo, 7. No tengo la fecha bien. Y no se cumplió. Y no se cumplió. Esta es una falacia. ¿Por qué? Porque la venida del Señor no es un evento solo para Israel, es un evento para todo el mundo, hermanos. Israel no tiene nada que ver en cuanto a la decisión de Dios para que venga por el mundo. Segunda de Pedro capítulo 3 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente. ¿Cómo se interpreta el periodo en el que el Señor no viene a esta tierra? Como la paciencia de Dios. Para con todos, no queriendo que Israel, no que ninguno perezca, sino que todos procedan al ¿qué? Al arrepentimiento. Este periodo en el que Cristo no viene se le llama la paciencia, porque está esperando pacientemente que la gente se arrepiente y se convierta. Pero no es un evento que tenga que ver solo con Israel. Si nosotros nos ponemos a analizar las lunas de sangre, por ejemplo, con España, ¿qué eventos sucedieron con España? Si nos ponemos a analizarla con Estados Unidos, ¿qué eventos sucedieron con Estados Unidos? Si nos podemos analizarla en la vida del hermano Daniel, ¿qué estabas haciendo? Bueno, no vivías en el año 1400, pero si lo analizamos en el 2014, ¿qué estuviste haciendo ese día? Nada significativo, quizás. Algunos quizás sí se casaron, no sé. Pero es una falacia que parece un razonable que puede probar otra cosa cuando no lo prueba. El hecho de que suceda un evento atmosférico no solamente es una falacia en ese sentido, sino en 3 sentidos más. El primero de ellos, hermanos, es la frase que sigue. Escuchen con atención y vean, sean juiciosos. Dice, Jesús nos dijo que ningún hombre sabría el día ni la hora de su venida. Así dice. Y luego escuchen la otra parte. Sin embargo, pero... Y luego dice, si revisamos el Antiguo Testamento, encontramos en Joel 1:7 la referencia a Israel tanto como una vid y como una higuera. O sea, yo conozco el tema. Yo que lo conozco le digo, este hombre está contradiciendo a Jesús. Es una total contradicción. Porque si Jesús dijo, nadie conoce el día ni la hora, y yo digo, pero, ¿qué estoy haciendo? Estoy contradiciendo a Jesús. Si Jesús dice que nadie conoce el día ni la hora, ¿qué tenemos que decir? Nadie conoce el día ni la hora. Por lo tanto, cualquier especulación, cualquier cosa que tú quieras añadir a eso es una contradicción a lo que Jesús está diciendo. Entendamos eso de manera tajante. Nadie puede saber el día ni la hora cuando Jesús va a venir. Por eso que es que puede venir en cualquier momento, porque no lo sabemos. Y si viene hoy, yo creo que puede venir hoy. Y si viene mañana, yo creo que puede venir mañana. ¿Creen que pueda venir en una luna de sangre? Sí, hermanos, nada lo limita. Pero yo no lo sé. Y cuando este hombre se pone a decir, sin embargo, está contradiciendo y luego malinterpreta, vayan a Joel. Voy a dar 2 textos ya para acabar con el devocional. 2 textos nomás. ¿Quieren que les enseñe este tema más profundamente o no les interesa? A ver, levanten la mano los que lo quieren y lo preparo para la siguiente. ¿Lo quieren? Bueno, leamos Joel 1:7. Fíjense bien. ¿Dónde queda Joel, hermanos? ¿Alguien ya halló Joel? Joel capítulo 1, versículo 7 es el que leen. Asoló mi vid y destrozó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Esto es una metáfora. Fíjense bien, dice, asoló mi ¿qué? Vid. Y dice, y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Es una metáfora. Ahora, ¿a qué se refiere la metáfora? Tendríamos que leer el contexto. Vamos a leer un poquito, hermanos, porque es el trabajo que tenemos que hacer. Leamos desde el 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de
Petuel. Ya sabemos dos cosas. Esta profecía se le fue dada a Joel y él es hijo de Petuel. Y luego dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Obviamente es una exageración normalmente cuando se usa eso. Y dice, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Él pregunta, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. ¿Cómo se le llama a este tipo de cosas, hermanos? Como si fuera una tipo adivinanza. Incluso Sansón da algunas de esas. Y luego dice, y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que veis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Ahora, fíjense bien, ese pueblo fuerte va a venir a destruir a alguien más. Y dice, asoló mi vid. ¿Qué hizo el pueblo fuerte? Asoló mi vid. Y luego dice, y descortezó mi higuera del todo, la desnudó, y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llorad tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová las ofrendas y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido y se secó el mosto, se perdió el aceite. Después en casa sigan leyendo. Pero a final de cuentas, la vid y la higuera la toman como el pueblo de Israel, que viene un pueblo y los destruye, afecta a la religión de Israel, como son los sacrificios y todo lo demás. Hasta ahí la metáfora parece bien. Ahora, observen la afirmación de este hombre. Dice, pero en el Antiguo Testamento encontramos en Joel la referencia a Israel tanto como una vid como una higuera. Sí, es una metáfora que se aplica al pueblo de Israel. Y luego dice, Jesús, fíjense bien, parece recoger este simbolismo cuando habla de los últimos tiempos. Observen, escuchen con atención la palabra parece, porque no se hace una suposición cuando es algo real. Ahora vayan por favor, hermanos, a Mateo capítulo 24. Solo leo este texto y terminamos. Mateo capítulo 24. Ahorita les digo el texto, porque lo puse aquí, pero no puse la cita. Ok, capítulo 24, verso 32. ¿Ya lo tienen? Mateo 24, 32. Ahora, fíjense bien. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Y luego lean el 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Este tipo de figura se llama símil. En el símil hay dos elementos de comparación. El primer elemento, que es el real, se compara a otra circunstancia, normalmente. Por ejemplo, el símil se utiliza mucho también en la poesía, se utiliza un poco más la metáfora. Pero yo puedo utilizar un símil con las palabras así, así como, o algo que sea semejante a, porque son los símiles, son parecidos. Si yo digo, tú eres como una rosa, ¿cómo se le llama a esa figura? Símil. ¿Por qué? Porque ella es semejante a una rosa. Hermanas, ¿en qué son semejantes a una rosa cuando se les da ese halago? ¿Normalmente en qué es? En la belleza. Normalmente es en la belleza, ¿sí o no es cierto? La característica más importante de una rosa en esa símil, ¿cuál es? La belleza. Entonces, si uno dice, tú eres así como una rosa, ¿qué decimos? Bella. Pero si decimos, tú eres como una rosa fresca en la mañana, ¿cuál es la característica que se resalta en ese símil? La frescura. ¿Observan ustedes? Ahora, si yo hago una figura sobre una figura, tuerzo la figura, porque ya existe la figura. Cuando yo digo, tú eres como una rosa, la rosa ya es una figura, es decir, tú eres bella. Simplemente lo diríamos así, tú eres bella. Ya. Pero si yo aparte le dijera a la rosa otra figura y le pusiera alguna persona o identidad,
ya entonces torcería la figura. Miren, se los voy a decir de una manera muy exagerada. Digamos que le digo a una persona, tú eres como una rosa, pero esa rosa se llama Alejandra, y la persona a la que se lo digo no es Alejandra. ¿Qué estaría yo haciendo? Estaría haciendo de una metáfora luego el nombre de otra metáfora. O sea, una encimación de una figura. No puedo usarla de ese modo, porque hasta la persona la sentiría molesta, porque diría, si me entiende, claro, tendríamos que formar un contexto, pero es más o menos lo mismo. Ahora, vamos a ver el símil. El símil aquí, ¿cuál es? Acuérdense, aquella era la hermosura, en la otra que puse era la frescura. ¿Cuál es el símil aquí? Siempre hay una cosa en comparación. Leamos los dos versículos. Dice, de la higuera aprender la parábola. Es una parábola. Y luego dice, ¿qué dice? Cuando ya su rama está, ¿qué? ¿Su rama está qué, hermanos? Tierna. Y brotan las hojas, ¿sabéis que el verano está qué? ¿Está qué? Otra vez, ¿está qué? Ahora escriba, cerca. Y luego vea el símil. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está qué. ¿Cuál es la comparación en el símil? Cerca. Cuando él dice que ahí la higuera es Israel, ¿qué está diciendo? Una figura sobre una figura. Está torciendo el texto. Este texto no habla de Israel como higuera. Este texto habla de otra cosa que no es Israel. De hecho, habla de algunas cosas, porque ahí dice quiénes son. Miren, cuando veáis estas cosas, y luego ya dice, conoced que está cerca a las puertas, o sea, el fin de Mateo 24, que habla de la destrucción del templo, y otro día lo comentamos, pero hasta aquí le vamos a dejar, paso a pasito y comida como de pajaritos, para que no nos esforzamos. Hermanos, las metáforas, las figuras, todo tiene normas y no las puedes alterar. Él dice que parece hablar de la higuera, parece hablar de Israel. ¿Habla de Israel la higuera? No, utilizó una higuera que indica que el verano está cerca. Yo nunca me he fijado en una higuera para ver si el verano está cerca, y hoy ya no ocupamos. Pero ellos cuando venían el verano era porque la higuera ya había brotado, estaba tierna. Pero a Cristo no le importaba la higuera, sino los eventos en el contexto anterior, que cuando los vieran, supieran que al mismo tiempo que como se ve una higuera, se sabía lo que pasaba. Pero esta persona lleva esto todavía mucho más allá, y después vamos a tratar el otro asunto. Hasta aquí, hermanos, hemos visto una cosa. Él está torciendo textos, porque está juntando dos pasajes que nada tienen que ver y los está malinterpretando. Acuérdense que los falsos maestros introducen ¿cómo? Encubiertamente. Y tenemos que aprender a reconocerlos. Bueno, después le hablo de las 4 columnas de sangre. Dios les bendiga.